Hola a todos, soy Alberto Doctor y esta es la reseña de Abracadabra, un libro de iniciación pero que tiene cosas muy interesantes. Aquí podéis encontrar juegos como por ejemplo el siguiente. Tengo aquí 5 sobres, numerados del 1 al 5. Sin embargo, yo tengo una predicción sobre uno de los sobres. Quiero que elijas uno libremente. Voy a coger un dado. Por ejemplo, el espectador elige el sobre número 1. Fijaros, tú has elegido el sobre número 1 y dentro de este sobre tengo una predicción que pone 14. Si hacemos la suma del resto de sobres, el resto de valores, tenemos que 5 y 4 son 9, 9 y 3 son 12, 12 más 2 son 14. Precisamente la predicción que tenía aquí. Ya sé lo que estarás pensando. Estás pensando, claro, dentro de cada uno de los sobres tendré un número que corresponderá con la suma del resto de sobres. Es decir, esto no es magia, esto es una cosa bastante sencilla. Muy bien, lo que no te he dicho es que detrás de cada uno de los sobres tengo otros números distintos. Entonces quiero que cojas dos de ellos y les des la vuelta. Bueno, voy a tirar el dado hasta que salgan dos para que veáis que es totalmente libre. Y por ejemplo sale el 4, entonces un espectador daría la vuelta al 4, que fijaros, tenemos aquí este número, y el 4 otra vez, y el 2. El 2, entonces daría la vuelta a este otro sobre. Fijaros que son números distintos, y detrás de cada sobre tenemos un número totalmente distinto. Si en lugar del 2 hubiésemos dado la vuelta al 5, pues no tendríamos un 7, sino que tendríamos un 10, tendríamos un número totalmente distinto. Es decir, dependiendo los sobres que volváis, tendremos aquí una suma u otra. Pues precisamente con estos sobres que habéis querido, que ha sido totalmente libre, tenemos la suma de 5 más 9 son 14, 14 más 3 son 17, 17 más 3, o sea, más 7, perdón, son 24. Y si creéis en la magia y la magia existe, precisamente detrás de esta predicción lo que tenemos es el número 24. Bueno, este es el tipo de juegos que podéis encontraros aquí. Como podéis ver, son juegos muy originales. Voy a ponerlo así, porque luego voy a usar estos sobres. Son juegos muy originales y que no son los típicos juegos de iniciación, que es la clave de este libro. El autor, que es Gabriel Placencia, indica que este es un juego de trucos, un juego para gente no conocedora, pero ha hecho una selección de juegos que incluso los conocedores nos pueden sorprender. Normalmente los juegos los libros de iniciación solemos tener los mismos juegos. Son juegos que precisamente solemos menospreciar, mal hecho, pero bueno, solemos menospreciar porque los conocemos desde el principio. Y son juegos perfectamente válidos. Por ejemplo, no en este libro, pero por ejemplo en otros libros podéis encontrar el típico juego de la gomita saltariana. Una gomita que la pones entre estos dos dedos y haces así y salta estos dos dedos de aquí. Ese es un juego perfectamente válido. Yo lo hacía de mesa en mesa en una rutina más larga de gomas, al igual que el de los sobres que os he hecho, ¿no? Lo hacía hace tiempo. Y es un juego que funciona, ¿no? Aprovecho para meter una cuña de un detalle que no tiene nada que ver con el libro. Ya os digo que ese juego no aparece aquí. El juego de las gomitas saltaritanas, pues pueden saltar de aquí a aquí, de aquí a aquí, o puedes coger dos gomitas de colores distintos y hacer que cambien de posición. Bien, en el libro de Encyclopedia of Impromptu Magic de Martin Gardner, creo que era, tenéis una versión muy original, que supongo que no conoceréis, por eso os la comento, en el que en vez de utilizáis dos gomitas, pero en vez de utilizar gomitas de colores distintos, utilizáis del mismo color. Si a una de las gomitas le atáis un lacito, por ejemplo, o una cuerdita pequeña, un cordoncito, o le ponéis, por ejemplo, un trocito de papel enrollado o algo así, el efecto que provocáis es, en lugar de que se cambien las gomas, es que salta el lacito de una goma, de las gomas que están en estos dedos, a la goma que está en estos dos dedos. No lo he hecho nunca, pero simplemente lo comento porque también es un juego que yo creo que es desconocido y me parecía interesante. Pero bueno, vamos al libro, que es a lo que vengo en este vídeo. Este es un libro que tiene dos partes, una parte de cartomagia, o sea, de juegos con cartas, que creo que había 21 juegos, y otra de juegos sin cartas, que hay 17 juegos. Como os he dicho, las selecciones de juegos que son en general poco conocidos y por lo tanto incluso a los conocedores, aunque sea un libro de iniciación, incluso a los conocedores nos llamará la atención. También tiene otro detalle que son juegos, o sea, es un libro de trucos, no tiene nada de teoría, que a veces pensamos los magos que, bueno, los libros de iniciación, si le coges y le das algo de teoría para que la gente vea la profundidad, pues se engancha más a la magia y demás. Es una cosa que yo creo que en realidad no es necesaria. Si te gusta la magia, cogerás otro libro y ya irás viendo la profundidad y demás. En este son un truco detrás de otro y la verdad es que es una selección muy buena. Al igual que en todos los libros, yo tenía una selección de los juegos que me parecían interesantes de este libro. Lo que pasa es que en este caso, yo creo que es uno de los pocos casos en los cuales no lo tenía apuntado sobre papel, que normalmente lo suelo tener, sino que lo tenía en el móvil antiguo. Ese móvil lo perdí, obviamente murió, y lo tenía apuntado en el ordenador. No he mirado el ordenador
Pero antes de empezar, justo mira, por ejemplo, dentro del juego de cartas he cogido uno al Tuntún. No sé si es uno de los que me llamó la atención o no, pero me ha gustado y os voy a mostrar, por ejemplo, los típicos juegos de cartas que podéis encontrar aquí. Con una baraja, le dices al espectador que va a hacer, perdón, que va a hacer magia, pero que va a ser él el que haga la magia para que sea un poquito distinto. Le vamos a convertir en magia, o sea, perdón, en mago por un día. Entonces, como él no tiene experiencia, como tú no tienes experiencia haciendo magia, en lugar de darte toda la baraja, que igual se te puede hacer muy complicado, te voy a dar unas pocas cartas. Por ejemplo, 10 cartas. Hacemos así, 3, 6, 7, 8, 9 y una son 10. Quiero que cojas estas cartas y hagas dos montones repartiendo cartas de una en una en cada montón. Al finalizar, quiero que cojas uno de los montones y los pongas encima del otro. Y repitas esto tantas veces como quieras. O sea, vas repartiendo cartas en los montones, coges uno y lo pones sobre otro. Me da igual derecha sobre izquierda sobre derecha, me da igual que cambies. Si antes lo has hecho con el montón de la derecha poniéndolo sobre la izquierda, puedes hacerlo al revés. Eso daría igual. Y el espectador iría haciendo esto hasta que quiera, ¿no? Pongamos que hace hasta aquí y ya para. De esta manera, no solo no sabemos qué cartas hay, sino que no sabemos en qué posición están. Porque aunque supiésemos el orden de dos o tres de las tres cartas que están arriba, al hacerlo así lo has separado y lo has montado una sobre otra, que no sé en qué orden lo has hecho, lo has vuelto a separar, etc. Es decir, ahora mismo no tenemos ni idea de cuáles son las cartas que están aquí. Bien, vamos a coger y voy a poner por parejas, voy a poner las cartas aquí y quiero que elijas dos de los grupitos. Pongamos que eligen estos dos, ¿no? El resto los descartamos y estas 4 cartas quiero que las mezcles porque con estas, como eres tú el mago, vas a elegir cuál es la carta, una de las cartas que va a ser la predicción y las otras 3 cartas nos van a indicar la posición en donde vamos a encontrar la carta que coincida con esa predicción. Pongamos que el espectador dice, esta es la predicción, bien, pues las cartas descartadas son estas 3 de aquí. Son un 10, un 3 y un as, o sea, 10 más 3, 13 y 1 son 14. Si contamos 14 cartas, ahí habrá una carta que va a coincidir con la predicción. Contamos y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Fijaros, la carta que tenemos aquí es un 8 de trébol. Obviamente, como la baraja no tiene cartas repetidas, la predicción no puede ser esta, va a ser la carta homónima. Si esto es un 8 de trébol y has hecho bien la magia, la predicción que has puesto desde el principio es el 8 de picas, el otro 8 negro. Bien, como podéis ver, es un juego que a mí me parece muy original. Bueno, muy original, quiero decir, es un juego que no es conocido y es perfectamente válido, que podéis hacer en cualquier sesión ante público. Yo creo que funcionará, es un juego que yo no he hecho nunca. Pero ya veis, he cogido uno al azar, igual es uno de los que me llamó la atención en su momento. Pero bueno, son juegos buenos. En los juegos de cartomagias aquí obviamente son juegos automáticos, juegos que puedes hacer porque obviamente como todo libro de iniciación a la magia, son juegos sencillos, son juegos perfectamente asumibles por una persona que no tenga ningún conocimiento. Este de aquí, pues lo podría hacer cualquier persona. Son juegos automáticos. Dentro de los juegos que no son de cartas, tenéis también juegos sencillos. Igual tienes un poquito de técnica, pero en general son sencillos. Y tenéis un poco de todo. Tenéis mentalismo improvisado. Tenéis mentalismo normal, que no sea improvisado. Lo podéis adaptar para cerca o para salón. Tenéis juegos que no son mentalismo. Tenéis, por ejemplo, juegos con gomitas. No son las gomitas saltaditas, son otros, pero está muy bien. Tenéis juegos, no sé si conocéis el juego en el que tú tienes, engarzas sobre un cordón un anillo, lo tapas con un pañuelo y dices que vas a sacar el anillo pero sin tocar los extremos, ¿no? Los extremos están visibles. Pues tenéis una versión de ese juego en el que en lugar de tener un anillo tienes dos de dos colores, por ejemplo verde y rojo, unidos por una cinta, engarzáis el verde y luego lo que está engarzado es el rojo, ¿no? O sea, son juegos que en general algunos los conoceréis, pero bueno, en general son desconocidos incluso para los conocedores, son buenos y son muy interesantes y sencillos de hacer. No quiero alargar mucho el vídeo, voy a hacer solo un juego más y con eso termino. Dentro de los de magia sin cartas también hay un juego que se puede hacer de manera improvisada o que se puede hacer con sobres, por ejemplo, para hacer una especie de noche banca o algo así. Yo lo voy a hacer, no aparece así en el libro, pero lo voy a hacer como un juego interactivo con los sobres de antes, ¿no? Ya os digo, este es un juego que tampoco tengo preparado, como me pasan muchos vídeos, lo que hago es leer unos juegos, los que me parecían interesantes, os los preparo y os los hago para que veáis lo que es, ¿no? Pero bueno, con los sobres de antes, si fuese un juego improvisado, como viene aquí, pues yo podría decir, por favor, pon un objeto aquí, voy a quitar el libro para que no me moleste, el número 3 y pongo 2 a la derecha y 2 a la izquierda. En este caso, como lo voy a hacer como tipo interactivo, yo quiero que veáis que tenemos aquí 5 números. Aquí está el número 3, entonces quiero que pongas tu dedo sobre el número 3. Voy a darte una serie de instrucciones y vas a llegar a un sobre que yo sé cuál va a ser.
Entonces, fijaros, tienes apuntando el número 3. Yo cada vez que te diga salta, vas a saltar un sobre adyacente. Es decir, puedes ir por aquí, luego volver, hacer lo que sea. Si llegas al extremo, obviamente no hay sobre adyacente, tendrías que volver. Entonces, si estás en el 3, te digo, salta, salta otra vez, salta otra vez, salta otra vez, salta. Fijaros, ya he dicho un montón de veces salta. Ya no sé en qué posición estarás. Es imposible saberlo, pero sí que me voy a arriesgar a decir que no estás ni en la posición número 1 ni en la posición número 5. Vale. Ahora, salta otra vez. Yo creo que no estás en la posición número 2. Y por último, salta. No estás en la posición 3. Te encuentras en la posición número 4. Muy bien, como he dicho, es un juego que por ejemplo, es más conocido, pero que es interesante y que se puede hacer perfectamente. Puedes hacerlo con muchas variantes, como viene aquí, que son la versión de improvisado con objetos que vas moviendo, la versión con sobres normales, no digo sobres numerados, en los cuales al final haces una especie de nochebanca y el sobre elegido es el que tiene dinero o lo que queráis, o sea, al final es un método que puedes utilizar muchas cosas, etcétera. Pues nada más, es un juego es un libro que yo recomiendo, aunque seáis obviamente conocedores, vais a encontrar aquí cosillas muy muy interesantes y no tengo mucho más que decir. Si te ha gustado esta reseña, pues dale al like. Si comenta cualquier cosa, si conoces el libro, si conoces al autor, si conoces otros libros que aunque sean de iniciación tengan cosas interesantes, pues genial, lo puedes comentar para tener más información, más libros a los que acudir. Y si te gustan las reseñas de libros, suscríbete porque seguiré haciendo reseñas de libros. Si te ha gustado, dale el like y nos vemos en el próximo vídeo, perdón, y disfruta de la magia.